Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno, Museo del Bicentenario. Se está por comenzar en minutos el acto donde el presidente Alberto Fernández presentará el resultado del canje de deuda. Ya se encuentran allí junto a la vicepresidenta de la Nación, el jefe de gabinete. También lo estábamos observando. Estas son imágenes en vivo que estamos recibiendo del Museo del Bicentenario en Casa de Gobierno. Lo escuchamos al presidente. La presencia de la señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, del señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, señoras gobernadoras y señores gobernadores de las provincias argentinas, señor jefe de gabinete de ministros y señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, legisladoras, legisladores, autoridades nacionales que nos acompañan. A continuación, dejamos en el uso de la palabra al señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a todos y todas por estar aquí. Es un día muy importante. Yo no voy a hacer uso de la palabra en este momento. Voy a pedirle a Martín Guzmán que cuente qué fue lo que pasó desde la última vez que nos vimos todos juntos hasta ahora. Ustedes recordarán que cuando iniciamos este proceso de reestructuración de la deuda externa en manos privadas, los convocamos a todos para contarles cuál era la idea que teníamos. Pues bien, eso ha culminado en el día de ayer, así que le voy a pedir a Martín que nos cuente cómo fue ese proceso, cómo transcurrió. Gracias a todos los gobernadores y gobernadoras que están aquí, gracias a los que están a la distancia, que los veo allí, a Alicia, al Gringo, a Gustavo Sanz, los veo a Sergio Silioto, a Alberto Rodríguez A Gustavo Melella y a Sergio Uñac. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Martín, tenés la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, vicepresidenta, gobernadores, gobernadoras, legisladores, legisladoras, presidente de la Cámara de Diputados. Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, Argentina. Bueno, como explicó el presidente, el día 10 de diciembre del 2019, cuando asumimos el gobierno, nos pusimos como objetivo inmediato tranquilizar a la economía argentina, poder restaurar condiciones para encarrilar a Argentina en un proceso de desarrollo inclusivo, dinámico y que se pueda sostener en el tiempo, ¿sí? Poner a Argentina de pie y poder mantener a Argentina de pie. La situación era realmente crítica. El país, a partir del año 2016, había transitado un sendero de endeudamiento bajo la expectativa de que se iba a transitar un camino virtuoso y las cosas no fueron bien, por el contrario, fueron mal, y Argentina terminó atrapada en una crisis muy profunda de deuda, enfrentando una carga de deuda que el país no podía sostener. Y para poder tranquilizar a la economía era absolutamente indispensable, necesario, quitarse de encima esa carga de deuda insostenible, y fue por ello que desde el día 1 establecimos un proceso de reestructuración de la deuda que además buscaba hacerse de una manera que fuese generando condiciones para todos los demás objetivos del desarrollo, poder tener condiciones para la generación de trabajo, para que el país genere más valor agregado, para una economía que también genera las divisas para poder sostener el crecimiento. Así que avanzamos en resolver esa situación de default virtual que presentaba Argentina, generando consensos sobre la base de un proceso en el que se involucrase a la sociedad como un todo. Fuimos de la mano con el Congreso de la Nación en cada paso que dimos y agradecemos el rol tan importante que ha jugado el Congreso de la Nación en poder llegar a un resultado positivo. Y fuimos de la mano con el Congreso en la idea de poder tener un acuerdo que respetase la idea de restaurar la sostenibilidad, que nos pusiese en una situación de redefinir los compromisos de una manera que los pudiésemos sostener, que los pudiésemos cumplir. Siempre dijimos que queríamos hacer promesas
que se pudiesen cumplir. De poco le iba a servir a Argentina realizar otra cosa. Y en ese proceso también planteamos tratar de forma equitativa a las deudas emitidas en moneda extranjera bajo ley extranjera y a las deudas emitidas en moneda extranjera bajo la ley argentina. Esto era muy importante, proteger a nuestra ley, respetar a nuestra ley como base de un proceso en el cual Argentina pueda generar instrumentos de financiamiento bajo nuestra propia ley y también en nuestra propia moneda. Esto es importante para el desarrollo económico y social. A lo largo de este proceso recibimos muy fuertes apoyos internacionales, un gran reconocimiento a lo que el gobierno argentino estuvo haciendo por parte del G20, de la comunidad académica internacional. El FMI también reconoció la posición de endeudamiento insostenible y respaldó la posición argentina. Y un gran apoyo a nivel nacional, no solamente en el Congreso, sino de ustedes aquí presentes, gobernadoras y gobernadores, intendentes, intendentas, el sector privado y los sindicatos. Buscamos que la sostenibilidad de la deuda fuese una política de Estado y no solamente una política de gobierno. Bueno, en los últimos días se han trabajado las condiciones de una oferta que tuvo una aceptación masiva por parte de nuestros acreedores, fruto del proceso de diálogo que se estableció en los pasados meses, y lo que hoy tenemos es que el 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada. Esto se condice con una adhesión total al canje del 93,55%, que por obra de las cláusulas de acción colectiva eleva el porcentaje reestructurado al 99%, y eso pone a Argentina hoy en una situación muchísimo más sana y más sólida que aquella que se enfrentaba el día 10 de diciembre del 2019. Lo que esto implica en términos concretos es que el país, dado que el tratamiento a la deuda en dólares bajo ley argentina es equitativo con respecto a la ley Nueva York, Argentina tendrá un alivio de la deuda en la próxima década de 37.700 millones de dólares, y la tasa de interés promedio baja del 7% al 3,07%. ¿Sí? La tasa baja del 7% al 3,07%, permitiéndonos además tener un alivio mayor en los primeros años, en los primeros 5 a 10 años, lo que nos da un horizonte financiero diferente para implementar políticas públicas en pos de recuperar a la economía y establecerla en un sendero de desarrollo inclusivo y sostenido. ¿Por qué era importante esto? Bueno, era importante por un número de razones. Primero, si Argentina hubiese tenido que enfrentar esta carga de deuda, la consecuencia que eso hubiese tenido para las políticas públicas hubiese sido devastadora para cualquier proceso de desarrollo. Eso implicaba menos posibilidades de desarrollar la educación, la ciencia, la tecnología, la salud, la infraestructura pública. Implicaba más ajuste en un momento de recesión, que era el camino que se había seguido durante los 2 años previos, y eso implicaba obviamente una situación peor para la gente. Así que generarle alivio al sector público era fundamental para que el sector público pueda llevar adelante las políticas públicas que Argentina necesita para desarrollarse. También era importante para que se puedan generar condiciones de estabilidad cambiaria que le permitan al país poder ir desarrollando también instrumentos de financiamiento en nuestra propia moneda, en pesos. Arreglar el problema de los dólares era importante también para poder tener mejores perspectivas de financiamiento en pesos. Y finalmente, a las empresas argentinas que tienen acceso a financiamiento externo, que el sector público resuelva el problema de endeudamiento insostenible, le genera condiciones de financiamiento distintas, un costo del crédito más bajo
y eso también obviamente ayuda a que haya más posibilidades de crédito, de inversiones y de generación de empleo. Esto obviamente es un proceso que sigue. ¿Sí? Argentina, tras que tenía una crisis macroeconómica profunda, nos pasó lo que le pasó a todo el mundo, que es que llegó la crisis del coronavirus y tuvo un impacto muy fuerte en la actividad económica, y Argentina tiene que seguir resolviendo problemas estructurales que va a llevar tiempo, va a llevar trabajo persistente y que es la agenda en la cual nuestro gobierno está embarcada. Y además está el tema de las provincias, un tema que hemos hablado en esta mesa de diálogo, provincias que se han endeudado en los años previos en dólares. Cada provincia que tiene un problema de endeudamiento en dólares, obviamente le genera un problema al resto de la economía, porque hay una sola caja de dólares, que es la caja, la diferencia entre lo que el país exporta y lo que el país importa. Así que es muy importante que a partir de ahora todas las provincias que tienen situación de endeudamiento en dólares continúen resolviendo sus problemas, respetando los lineamientos de sostenibilidad que ha establecido el Gobierno Nacional. Ya hay un conjunto de provincias que han venido avanzando en esa línea. La provincia de Buenos Aires ha dado el ejemplo en avanzar siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, y todas las provincias es importante que busquen resolver sus problemas de la misma manera. Y el proceso en general de tranquilizar a la economía continúa. El día 15 de septiembre estaremos enviando al Congreso de la Nación el proyecto de ley de presupuesto que muestra el marco fiscal y financiero sobre el cual se asentarán las políticas públicas en pos de la recuperación en el año 2021. Y ese presupuesto va a mostrar la visión de que en un contexto de una recesión tan profunda, el Estado va a jugar un rol decisivo en impulsar políticas en pos de la recuperación, al mismo tiempo que impulsa políticas en pos de ir generando con capacidad de crecimiento de las exportaciones, que es necesaria para ir generando las divisas que le permiten a la economía doméstica poder sostener su crecimiento, al mercado interno poder sostener su crecimiento. O sea que esa ley de presupuesto va a tener en cuenta cuál es la visión sobre la cual se avanza en la recuperación y en el establecer un sendero de desarrollo dinámico y sostenible. Esa ley va a incluir números concretos en cuanto a todos los planes fiscales, y el déficit fiscal primario al que se apunta tiene que ver con la idea de que tiene que ser lo suficientemente grande como para poder tener la capacidad de impulsar a la economía, pero también tiene que estar lo suficientemente contenido en función de cuál es la capacidad de financiar lo que tenemos. Esa ley va a mostrar que apuntamos a un déficit fiscal primario de alrededor del 4,5% del producto. Junto a ello, ya hemos anunciado el comienzo de las negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional. La razón de ser de por qué establecemos un proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional es que a partir del año 2018, entre el 2018 y el 2019, Argentina tomó 45.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional, bajo la premisa de que eso iba a restaurar la confianza en los mercados y que entonces Argentina iba a poder acceder a un costo del crédito más bajo nuevamente a los mercados y pagar esos 45.000 millones de dólares que constituyeron un récord en la historia de préstamos del Fondo Monetario Internacional. La realidad fue muy distinta a lo que se postulaba. No hubo ningún shock de confianza positivo. Argentina no pudo acceder al mercado de crédito para pagarle al Fondo Monetario Internacional y hoy no hay cómo pagarle al Fondo Monetario Internacional. Así que lo que buscamos es tener un nuevo acuerdo que nos dé el financiamiento para justamente poder pagarle al mismo fondo. Básicamente refinanciar esas deudas y así poder tener más tiempo para ir recuperando a la economía y también poder ir generando la capacidad de pago consistente con los compromisos que se van tomando. Y esto lo vamos a hacer de frente a la sociedad, no de espaldas a la sociedad.
De hecho, es la intención del Gobierno Nacional enviar el acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario Internacional al Congreso de la Nación para su aprobación, que es algo que no se ha hecho nunca y que es algo que está totalmente alineado con la idea de cuidar a Argentina y la idea de ir generando condiciones en el país para inmunizar al país de los problemas de endeudamiento insostenible. Es fundamental en la agenda que continúa que vayamos desarrollando reglas de juego para que nunca más se den estas situaciones en las cuales un gobierno de turno toma grandes cantidades de deuda basándose en expectativas que para muchos resultan infundadas y después le queda un problema enorme a la sociedad argentina que sufre la gente, que sufre la mayoría, que termina en más desempleo, menos empleo, más pobreza y menos oportunidades. Esto es un proceso que hemos transitado, que ha sido durísimo en los últimos meses, negociaciones bien complejas y duras. Es algo que en lo que tenemos que trabajar para que no vuelva a ocurrir porque realmente es peligroso para el futuro de Argentina. Así que de aquí en más continuaremos con esta agenda de tranquilizar a Argentina, de ir generando políticas en pos de la generación de trabajo, de generar más valor agregado, más exportaciones, respetando la equidad federal y la soberanía y de evitar que estos problemas vuelvan a suceder. Muchas gracias.